Sí, y eso, antes de empezar eso, a lo que vamos. Señor Luis Beltrán Sojo Mallorca, gracias por sus contribuciones, porque como ustedes verán ahí en cámara, la pantalla se salvó. Se nos salvó el video, se nos salvó la pantalla de esa caída catastrófica que tuvo. Y afortunadamente, mira, mira, mira. Y bueno, yo dije, me salí, agarré aire y me planifiqué. Estamos en vivo. Se nos cayó el... En vivo, mira esto. Estamos en vivo. Sí, ahí está el accidente. Pero continuamos, pero El televisor sobrevivió. Podemos dar fe de que el televisor sobrevivió y que el invitado de hoy, que es el caso del señor Alfonso Saer, sabemos que es una persona que va a estar un poquito más rescatada y que el programa de hoy va a ser igual, pero no vamos a tumbar la casa por la ventana. Así que Luis Ojo, te salvaste, porque ya la cuenta te la íbamos a mandar allá a tu casa en Tampa, pero el televisor llegó. ¿Cómo está, señor Alfonso Saer, el narrador? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos ustedes en esta casa querida del Informador. Yo tengo gratísimos recuerdos del Informador porque aquí estuve trabajando durante un año, año y medio. Fui jefe de deportes, dirigí una página especializada los lunes que se llamaba Lunes Deportivo. Y tuve pues bastante éxito gracias a la intención que tenía esta empresa de avanzar en conquistas importantes para el público. Así que me satisface mucho estar con ustedes acá en El Informador Sí. en el día de hoy. Sí, y Lázaro por allá también se está riendo porque hemos entrevistado estas últimas 2 semanas a puras personas que han dirigido aquí en el periódico. Sojo dirigió una edición especial y ahora tenemos aquí a Alfonso Saer, que también ha sido miembro de esta casa editorial como lo es El Informador aquí en Barquisimeto. Alfonso, vamos a conversar un poquito acerca de que para que la gente te conozca más, acerca de tu vida, de cómo es ese Alfonso Saer fuera de esa cabina de transmisión donde día a día, cada temporada, todos los años te hemos escuchado para siendo la voz de El Cardenales. Primero, Alfonso, quería preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Qué te llevó a ti esa pasión de optar por esta carrera tan bonita como lo es el periodismo y aparte como lo es también la locución y la narración deportiva? Bueno, Alberto, realmente ir a los inicios es rescatar tiempos bastante lejanos. Yo empecé en el periodismo deportivo a los 16 años. Y fue una circunstancia muy especial, digamos que fortuita, afortunada, porque yo era un amante de los deportes desde niño, me gustaba transmitir carreras de caballos particularmente, imaginariamente por supuesto. Transmitía de vez en cuando jugando chapitas, transmitía béisbol, pero no tenía primero estaba estudiando, no me fue bien en los estudios, no me gustaba estudiar, por lo menos no me gustaban algunas materias de bachillerato que me parecían terribles. Y en el barrio habíamos 5 o 6 muchachos que éramos enamorados de las estadísticas, de escuchar los juegos de pelota, de estar pendientes del deporte en líneas generales, de comprar el periódico todos los días o ir a la barbería a leerlo si no teníamos plata para comprarlo. Y había un par de jóvenes de la misma edad aproximadamente que la mía. Uno de ellos posteriormente fue gobernador del estado, Jorge Ramos Guerra, el doctor Jorge Ramos Guerra, y Alfredo Méndez, que ayudó mucho a los libros que hizo posteriormente alguien que trabajó sobre la serie del Caribe. Y entonces ellos un día publicaron un artículo en El Impulso sobre Ty Cobb, una breve nota sobre Ty Cobb por un aniversario del melocotón de Georgia, y yo vi el artículo y dije, bueno, estos son los compañeros de barrio, de andanzas, de la juventud, y ellos publicaron un artículo, ¿por qué yo no lo puedo publicar? Pues? Y me fui a la casa
y se me ocurrió hacer un artículo llamado Rumbo a Tokio. Ahí está. Y ahí está el artículo. Ajá. Se lo Ahí lo llevé tenemos. a Roberto Riera Rodríguez, que era el director de la página deportiva del Impulso. La página eran 2 páginas, la 1 y la 2. Y esas páginas estaban llenas de bolas criollas, de dominó, de reuniones en los clubes. No se hacía un periodismo deportivo como el de hoy. Era más una página para los amigos. Ok. Y no tenían reporteros, sino colaboradores. Nadie ganaba, sino Roberto Riera le pagaban por ser jefe de deporte y no había más nadie, no había asistente, no había reportero, porque no se cubrían eventos como se hizo posteriormente. Y le llevé el artículo a Riera, él me atendió muy amablemente, pero con mucha seriedad, y me dijo, bueno, déjelo por aquí, pero sin ningún compromiso. Y pasaron como 8 días, yo me levantaba a esperar que pasara el muchacho gritando impulso, por allá a las 5:30 de la mañana para pagar las 3 lochas que costaba. Y no aparecía el artículo hasta que salió un día miércoles y bueno, me emocioné muchísimo. Mi mamá me preguntaba siempre, ¿por qué tú te paras tan temprano? Porque yo dormía mucho generalmente. No, es que estoy esperando un artículo que publiqué en el Impulso. ¿Cuál Impulso? ¿Qué te van a estar publicando? Nada, me dijo. Y cuando salió, ella también se entusiasmó, mi madre, Teolinda Bujana de Saer. No había terminado yo de revisar lo que había escrito, lo firmé al pie del artículo Alfonso E. Saer H, la H minúscula de hijo. Ok. Porque mi padre se llamaba también Alfonso Emilio Saer. Y inmediatamente llevé otro artículo y me los empezaron a publicar. Y llegó un momento en que yo iba todos los días al Impulso y ya le hacía crónicas a Riera, me mandaba a cubrir algún evento. Por supuesto, gratuitamente, no recibía ningún pago por eso. Y ahí empezó la carrera en cuanto a prensa escrita se refiere. En la radio, a finales del año 65, que fue el segundo de mis años, a finales del año 64, llegó a Barquisimeto una emisora que era toda una novedad, muy bien montada, con unos aparatos de primera calidad. Era una sensación como estaba montada la emisora, Radio Cristal. Ok. Funcionaba en la Vargas con la 24 Edificio Castilla. Y yo empecé a ir para allá porque ellos anunciaron un programa que se llamaba Cristal Deportivo. Lo iban a hacer Napoleón Ágreda Herrera y Cheche Cordero Valenzuela. 2 recordados, como decían antes, fablistanes, Lázaro. Y entonces yo los empecé a fastidiar. Mira, yo quiero ayudarlos y tal, y qué sé yo. Y me sacaban el cuerpo, ¿no? Okay. Yo era un muchacho de 17 años. Pero yo insistía, hasta entonces, cero y cero carreras en cuanto a plata se refiere. Exacto. El día que comenzó el programa, bueno, logré que Napoleón Ágreda, que luego fue mi mentor, mi amigo, mi gran compañero, locutor comercial del béisbol cuando yo empecé a narrar con Cardenales. Entonces Napoleón me dijo, bueno muchachos, vamos a hacer una cosa, el primer día te vienes para que mires ahí cómo se trabaja. Y yo el primer día me aparecí, pero les llevé como 20 noticias escritas, locales, nacionales e internacionales. Cuando ellos llegaron se preguntaron, mira, ¿qué trajiste tú, Cheche? No, yo no traje nada. ¿Y tú, Napoleón? No, yo tampoco traje nada, yo no tuve tiempo. Yo le dije, no, yo traje esto. Las leyeron toditas. Y así empecé mi carrera en Radio Cristal. Lo que hoy se conoce como productor. Lo que hoy se conoce como productor. Empecé mi carrera en Radio Cristal con la suerte de que estaba llegando el béisbol profesional a Barquisimeto, la temporada 65-66. El primer Cardenales de la liga, entonces llamada Liga Central. Y Radio Cristal compró los derechos para transmitir el primer año que había varias emisoras en el aire. Estaba Radio Barquisimeto, donde transmitía el premier Arturo Celestino Álvarez, que era gerente del equipo Cardenales en ese momento. Exacto. Transmitía Otto Javignader, transmitía alguien más que venía de Maracaibo, un periodista zuliano, ya ahorita me recuerdo el nombre. Había otra emisora, Radio Juventud, donde narraban Elides Rojas, Rodrigo Orellana y Eitel Gil Salas. Okay. Y Radio Cristal, donde el narrador era Luis Enrique Arias, invitado especial el Museo La Caballerí.
el comentarista era Cheche Cordero y a mí me pusieron en numeritos y ayudante del comentarista Cheche Cordero. Y empezaron a darme chance. Así empecé en la 65-66, hace 57 años de torneo que me inicié pues en cuanto a Cardenales de Lara se refiere. O sea, y desde entonces han pasado todo este tiempo en un mismo sitio con ese equipo que en lo particular, Alfonso, es lo que te ha marcado más en tu carrera. Sabemos que Alfonso Saer, en Barquisimeto, en esta ciudad, hablar de Alfonso Saer es lo mismo que hablar de Cardenales del Lara y viceversa. Hablar de Cardenales es igual que hablar de Alfonso. Pero una pregunta, ¿cómo, ya nos dijiste cómo fue ese inicio, pero cómo nace esa cultura, digámoslo así por el estilo, beisbolística en ese momento de que Alfonso Saer se establece como la voz oficial de los Pájaros Rojos? Bueno, mira, yo era comentarista los primeros años, el narrador titular era Luis Enrique Arias, pero él estaba solo. Y siempre el narrador titular necesita una ayudita en algún momento, esos juegos que son 14-11 con 30 hits y 4 horas y media de duración, uno narrando se agota mucho, se cansa. Y Luis Enrique de vez en cuando me decía, mira, nárrame todos los innings, termina este juego tú. Generalmente no eran buenos partidos. Y yo narraba, pero mi función principal era comentarista, pero ya narraba. Y así estuve varios años de segundo narrador, vamos a llamarlo así. En el año 1970, en enero, finales de enero, yo estaba en mi casa y se presenta en mi casa tocando la puerta el negro Prieto, Oscar Prieto, propietario Exacto. del Caracas. En ese momento Tony Pacheco era el manager de Cardenales y Tony lo llevó a mi casa porque éramos muy amigos, Tony y yo. Y iba acompañando al negro Prieto porque andaba de paseo con él porque el Caracas lo habían eliminado, Pompeyo Davalillo. Llegaron los tres a mi casa. Tony me dijo, mira, te traje aquí al negro que quería hablar contigo, me lo conseguí, yo le dije que sabía dónde tú vivías y tal. Y el negro Prieto me dijo, mire, él nunca me dijo a mí Saer, ¿no? Me decía Sader. Mire, Sader, yo lo vengo a buscar para que usted narre la próxima semana la Serie del Caribe 1970 con Delio Amado León. Era la primera Serie del Caribe de la llamada segunda etapa, porque la serie había terminado en el año 60. Y era la primera serie que habían como reestructurado la Confederación. Y entonces me dice, yo lo vengo a contratar para que usted trabaje con Delio como ayudante en la Serie del Caribe. Y yo le dije, señor Prieto, yo creo que usted está equivocado. ¿Por qué estoy equivocado? Le hablaba así, ¿no? ¿Por qué estoy equivocado? Y le digo, porque yo no soy narrador. ¿Cómo te llamas tú, Alfonso Saer? ¿Y quién era el que estaba narrando anoche los últimos innings del juego aquí, Cardenales, yo no sé quién? Y le digo yo, ¿y entonces por qué? Y me soltó una grosería, tú dices que no eres narrador. Él era muy, muy directo, muy franco, muy fuerte con las palabras, pero muy sincero y buena persona. Y le dije, sí, era yo. Bueno, es a ti a quien vengo a buscar para que vayas a trabajar con Delio. Yo de una vez empecé a asustarme y le dije, mire, yo pertenezco aquí a un circuito que va a transmitir la Serie del Caribe en versión y tengo que pedir permiso. Y cuando me dice que sí o que no, bueno, yo trabajo en el Impulso. ¿A qué hora paso por allá? Bueno, pasé a las 3 de la tarde. Yo fui a hablar con Ramón Ramírez, recordado Poncherita. Lázaro debe saber de quién estoy hablando. Y le dije, yo honestamente con ganas de que Ramírez me dijera que no. A pesar de que se trataba de Radio Rumbo, que era un poder periodístico y radial extraordinario. Y fui y le dije a Poncherita, Ramón Ramírez, yo nunca lo llamaba Poncherita, sino señor Ramírez. Señor Ramírez, yo tengo esta oportunidad aquí, así está. Y me dijo, tú eres loco, chico, ¿cómo crees que yo te voy a decir que no? Radio Rumbo, Alfonso, agarra eso inmediatamente, que te vaya muy bien, muchos éxitos y tal, y que yo veré qué hacemos por aquí con otra persona. Llegó el negro Prieto y me dijo a las 3 de la tarde, ¿qué pasó? Le dije, no, sí, me dieron permiso, bueno, te espero, te mando el pasaje, allá te pago 3,000 bolívares. Que era un gran dinero. Era buena platica.
Eran $700. Decir, malo. No. Y el hotel. Y me fui. Trabajé la Serie del Caribe. Hubo una circunstancia muy especial porque el primer juego, el inaugural, lo hizo Delio, el primer día, completo. Yo era como ayudante de él, ¿no? El segundo día había 2 partidos, a segunda hora jugaba Venezuela y Delio me dijo, yo voy a hacer los 3 primeros innings del primer juego y tú haces el resto del primer juego y yo hago el segundo completo. Entonces en el tercer inning, él cerrando el tercero, bueno, me presentó, tal, muy bonita la presentación. Aquí tu muchacho de Barquisimeto, que se lo recomiendo, que se llama Alfonso Saer, ¿qué tal? Me presentó Delio Amado y empecé yo a transmitir, él me dijo, hasta el noveno haces aquí. Y transmití cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el inning 15 entró Delio y me dijo sonriendo, ¿estás cansado? Y le dije, sí, mucho. Nunca había hecho tantos innings, hacía 2 o 3. Entonces me dijo, si sigue empatado, entro yo. Y ahí ganó el Ponce, le ganó al Licey 3 carreras por 2. Y Serie del Caribe en Venezuela. Serie del Caribe en Caracas. Sí. Okay. Bueno, me quedé para esa Serie del Caribe. Cuando terminé me dijo el Negro Prieto, estás contratado para que trabajes con el Caracas. Hice esa temporada con el Caracas, que es lo que mucha gente no sabe, ¿no? Que Alfonso Saer trabajó una temporada con los Leones Trabajé del una Caracas. temporada completa con Delio, con Carlito González. Yo era segundo narrador, segundo comentarista y hacía algunas estadísticas en Radio Rumbo. Y bueno, trabajo esa temporada, me fue muy bien, me trataron muy bien. Me pagó el Negro Prieto una cantidad satisfactoria, vamos a llamarla así. Y cuando terminó la temporada, que estábamos en la Serie del Caribe en San Juan de Puerto Rico, me dijo el Negro Prieto, bueno, estás contratado para la próxima temporada. En la misma característica y tal. Y Carlito González le decía, haciendo broma, Negro, pero le aumentaste algo. No, ¿qué le voy a aumentar si el que está ganando es él con Radio Rumbo? Me dijo. Y era verdad en gran parte, ¿no? Total que me vine con la palabra entregada por mí al Negro Prieto y él a mí, de que yo seguía trabajando con el Caracas. Cuando llegué aquí se presentó, Luis Enrique Arias no podía seguir por alguna circunstancia muy especial con el Cardenales, y me dijeron a mí, ¿por qué tú no te vienes a narrar con Cardenales desde la 7-1, 7-2 ya como narrador oficial? Narrador oficial y narrador de planta, y le dije, bueno, ahí empecé hasta hoy. Y hasta hoy, 7-1, 7-2 y ya vamos para, ¿qué? Bueno, se están cumpliendo 50 años de eso, sí. 50 años desde que Alfonso Saer tomó las riendas en la voz oficial del Cardenales. Alfonso, ya pasando todas esas temporadas, 7-1, 7-2, que Cardenales va a series finales, termina perdiendo series contra el Zulia, contra los Tigres, contra los propios Leones del Caracas. ¿Cómo se vive después de tantos momentos que quizás Cardenales estuvo allí a punto de saborear el título? ¿Cómo se vivió desde la cabina ese campeonato de la temporada 90-91? Bueno, mira, antes de eso se vivieron muchos campeonatos frustrados, sobre todo porque llegábamos cerca y no podíamos. Pasaron 26 años antes de ganar un campeonato. El Caracas nos tenía de marcar saco, como dicen por ahí. Nos ganaba las finales, perdíamos con Zulia, perdíamos con Aragua, perdimos con el Caracas un total de 4 finales antes de acceder a la más importante. Y a uno le parecía ya que resultaba como un imposible quedar campeón. Yo recuerdo que cuando perdimos en la temporada 89-90, nos quedamos en la caseta prácticamente en silencio después de que terminó la transmisión, pensando, bueno, otra vez nos volvimos a quedar. Y decía Domingo Carrasquel, no se preocupen que vamos a ganar el año que viene. Cuando ganamos el primer campeonato, el primer banderín, realmente yo dificulto que se vuelva a generar otra fiesta como esa acá en Barquisimeto. Eso fueron días y días de fiesta. La ciudad amaneció encendida. La gente duró meses con los banderines en los carros, con los carros pintados de cualquier color,
con Cardenales campeón por todas partes, una fiesta extraordinaria. De ahí en adelante, pues, nos costó un poquito llegar al segundo campeonato, pero después ha sido un equipo con algunas pausas que son normales en este deporte. Ha sido un equipo contendor y en los últimos 5 años ha sido un equipo finalista. Sí. Entonces, a eso es lo que vamos, esas contenciones y esos momentos de alegría que ha tenido el Cardenales durante los últimos años. Pero en lo personal, ¿cuál ha sido de las anécdotas, digamos, más bonitas, que además, aparte de ese primer campeonato, que ha tenido Alfonso Saer ya trabajando con Cardenales? Bueno, mira, son muchas anécdotas, sobran. Decirte una principal me resulta un poquito difícil. Para mí, más que una anécdota, lo que me da más satisfacción es el cariño del público, la manera como me trata la gente. Yo siempre he dicho que soy profeta en mi tierra, yo soy barquisimetano del mero centro de Barquisimeto, nací en la carrera 22 con calle 29. Aquí mismo, aquí Cerquita, mismo. sí, ahí me tuvo mi madre, tío Linda. Y el cariño de la gente es para mí el mejor pago que yo he recibido. Lo monetario, tú lo entra y sale. Exacto. Lo otro queda en el corazón de uno, en la mente, en el recuerdo, el afecto, la manera como te trata la gente en la calle. Y eso para mí es la mayor satisfacción, la mejor recompensa que yo pueda tener. Alfonso, ya sacando un poquito lo que es el tema del béisbol, hay otro ámbito que incluso lo llevaste también hacia un libro llamado Pelotas y Pedales, que como lo es el mundo del ciclismo, que en tu carrera siempre en Venezuela vas a ser reconocido mucho por el béisbol, pero también en la parte andina y más hacia Colombia y también obviamente en esta tierra como lo es Barquisimeto, ha sido el ciclismo una de esas pasiones y otra de esos reconocimientos que ha tenido Alfonso Saer. ¿Cómo inicia Alfonso Saer en este mundo del ciclismo? Bueno, el ciclismo ha sido para mí una gran pasión del béisbol. He recibido grandes satisfacciones y la recompensa también económica. El ciclismo es como un hobby. He transmitido muchísimo ciclismo. Yo comencé a cubrir este deporte en el año 65 en el Impulso y me enamoré del ciclismo. Empecé a hacer las vueltas a Venezuela. No las he contado, debo tener 45, 46 vueltas cubiertas a Venezuela, unas 40 vueltas al Táchira, vuelta a Trujillo, vuelta a Lara, vuelta a Aragua, vuelta a Portuguesa, Guayana, al Oriente. Recuerdo, he hecho el Tour de Francia, el Giro de Italia, Panamericanos, Centroamericanos, Bolivarianos, Juegos Olímpicos. Hay un recorrido bastante amplio. Pero el ciclismo ha sido para mí una gran pasión, un deporte que a mí me llama mucho la atención por el sacrificio, la tenacidad que hay que tener, la dedicación, la preparación tan exigente. Y me he llevado también grandes satisfacciones. He transmitido mucho ciclismo en rol de narrador de RCTV muchos años, de comentarista en las emisoras de San Cristóbal. Y para mí es un deporte que me ha generado una alegría o unas alegrías inmensas. Y que se ve que lo has disfrutado, porque incluso ahí se ve que arriesgándote de parrillero, cumpliendo tu trabajo varios kilómetros, me imagino, mucho sol, y para hacer ese trabajo de la cobertura ciclística se debe tener eso, esas ganas y esa hambre. ¿Como cuántos kilómetros más o menos tendría Alfonso Saer montado encima de una moto persiguiendo? Imagínate, yo me monté en moto desde que tenía... La primera vuelta que yo cubrí fue la cuarta, la cubrí completa. Fue en 1966, hace 55 años cubrí mi primera vuelta. Me compré una moto, me busqué un motorizado y me fui para la vuelta que partía en Barcelona, una etapa Barcelona-Higuerote. Y ahí comencé a rodar en motocicleta por los Andes, por cualquier parte del país. Y digamos que impuse una moda de transmitir las carreras desde una motocicleta. Yo recuerdo que la primera vez que me contrató RCTV, Carlitos González, que era jefe de deportes de RCTV, nos fuimos a hacer la primera vuelta que se transmitía con un boletín que salía a las 10 de la noche entre El Observador y la novela de RCTV.
y la primera etapa se hizo con un circuito en Coro, y nos montaron en una camioneta como a 300 metros de los ciclistas, y cuando terminó la etapa le dije a Carlito, no, yo no sigo en esto no se puede transmitir así, el ciclismo tiene que transmitirse viendo lo que está pasando. Es un deporte muy distinto, porque transmitir de cerca, hoy en día es la televisión, que Exacto. tiene 50 cámaras, y entonces le dije, ¿y qué sugieres tú? Búscate 2 motos, una para mí y otra para el camarógrafo, que era Jorge Kososki. Nada más y nada menos. Y ahí empezamos a transmitir ciclismo de esa forma, grabando y pasándolo en la noche. Implementando esa manera de transmitir ciclismo. Y bueno, y aquí lo vemos, pues, porque antes suponemos que en las carreras no estaba... Apareció una vuelta a Yacambú. Sí, eso nosotros fue lo que conseguimos. Antes no estaba tanto de moda, incluso me contaba mi abuela, la señora Marbella y mi mamá, que cuando allá en el Miranda se quedaban todos los equipos de ciclismo y estaba obviamente el señor Alfonso Saer, que otro de los que eran tus choferes era el maestro Héctor Alvarado, también en la moto. El maestro Alvarado y mi compadre Osman Pulgar, que Alvarado acaba de morir hace poco, este mismo año. Gran amigo, gran maestro, gran compañero, muy querido por mí, y él me tenía un afecto especialísimo a mí. Mi compadre Osman Pulgar, que también fue un destacado entrenador. Y aquí en el negocio de tu abuela, mi querida Marbella, no solamente era que nos la pasamos ahí, que dormíamos ahí, cuando se hacía muy tarde, Marbella me decía, dame acá, muchacho, dame acá La la llave del carro. llave del carro, métete allá en la número 7, descansa allá y te vas por la mañana. Era una cofradía que existía, uno le decían Hotel Las Palmas y otro le decían Hotel Miranda. Y ahí coincidíamos antes, durante y después de las carreras de bicicleta. Sí, y obviamente todavía permanece ese aprecio de ellos también hacia ti, porque todavía están los recuerdos, digamos que si esas paredes hablaran, ¿qué nos contarían a nosotros? Alfonso, saliéndonos un poquito de la carrera como periodista, como locutor, como narrador, la gente también le gustaría conocer, se hace una pregunta: ¿qué hace Alfonso Saer fuera de temporada? Cuando no está en esa cabina. ¿Qué hace cuando no hay béisbol en Cardenales? Cuando no hay ciclismo. ¿Cómo es la vida de Alfonso Saer? Bueno, actualmente es un poquito más tranquila. Yo generalmente no he perdido el contacto con el mundo periodístico impreso, siempre he tenido mis columnas. Por ejemplo, en este momento escribo en el diario La Prensa de Lara una columna que sale impresa en físico. El periódico todavía sobrevive algunos días saliendo en papel. Escribo una columna diaria que tiene más de 50 años publicándose, que se llama Extrabase. Okay. Me he mantenido con programas de radio. En este momento tengo un programita con la otra pasión mía, que es la música. Sale por Radio Cristal de 11 a 12 del mediodía. Se llama Super Deportivo Musical. Siempre he tenido algunas cosas, pero la actividad principal ha sido durante la temporada de béisbol. Claro, hubo años en que estaba en televisión, que estaba en El Impulso como jefe de deporte, que fui 8 años, Okay. que estaba en otras actividades. Hoy en día me he armado ya pues yendo hacia el reposo del guerrero, que llaman muchos, ¿no? Sí, y hablando de eso, ¿qué tipo de música? Porque nos hablas de la otra pasión. ¿Qué tipo de música le gusta a Alfonso? Fundamentalmente el bolero, soy amante del bolero. Sí, porque me recuerdo mucho también a tu gran amigo. Aunque en la Rocola de Marbella había de todo. Había de todo. Sí. Y todavía está la Rocola ya parada. Todavía está la Rocola. Todavía, pero hay que ponerla a funcionar, pero todavía está la Rocola ya parada. Porque tu gran amigo también, y uno que tengo que decirlo también, uno de las personas que me impulsó a este mundo, como era el periodismo, que es el caso de Rubén Mijares, ese era también otro flamante amante de la música. Por lo menos cada vez que venía le gustaba mucho la música de Frank Sinatra y ese tipo de música americana, pero también mucho pegado con la música caribeña. Sí, es que Rubén no solamente fue mi compañero durante 30 años, nos separamos porque él se fue a dirigir, a gerenciar equipos de pelota, y cuando se fue a Magallanes, se fue a Caribes, se fue a Pastora, pues nos separamos, a veces temporalmente, y cuando fue a Pastora ya de manera definitiva. Pero Rubén además era mi queridísimo amigo, se la pasaba en mi casa, en la casa de mi madre, compartíamos muchos ratos,
Rubén era un hombre que sabía mucho de música, sobre todo de salsa, un amante de Pérez Prado empedernido, te podía dar charlas, incluso las Sí. daba, sobre salsa, sobre música del Caribe, sobre ese tipo de pasión musical. Rubén fue, yo siempre le decía, y así lo despedí en una crónica que le hice cuando murió, le decía señor béisbol. Era una de las Biblias del béisbol y sentarse a escuchar a Rubén Mijares y, Era extasiarse, sí. y esa dupla que hacía contigo, que incluso no solamente fue en el circuito Cardenales, también como en esta foto, esas noches de Grandes Ligas a través de la Sí. pantalla de Promar Televisión que todos muchos recordamos y que damos un mensaje que esperemos algún día regresen las transmisiones deportivas a la televisora regional de Barquisimeto. Sí, lo que pasa es que Promar llegó un momento en que comenzaron a cobrar los derechos de una manera imposible de pagar. No había cómo compensar en la venta de publicidad para pagar los derechos de transmisión. Y no lo tenía que ganancia. hicimos durante tantos años, tanto es así que las transmisiones nuestras que coincidían, por ejemplo, con ESPN, tenían el doble de sintonía. La gente se buscaba escuchar a los muchachos del patio en las transmisiones. Sí, y eso también lo vivimos recientemente, te lo digo por experiencia personal, que mucha gente en su momento, en el pasado, que fue recientemente este año, en las eliminatorias rumbo a los Juegos Olímpicos, que tuvimos la oportunidad a través de la 92.1 de transmitir ese mundial, mucha gente prefería apagar, o sea, seguir teniendo la imagen en televisión, pero en la radio escuchar al circuito Cardenales y nos escribían. Qué bueno es escuchar a Alfonso Saer fuera de temporada. Y eso es el efecto que ha tenido Alfonso con los barquisimetanos, con el pueblo de aquí de esta región larense, que simplemente es una insignia. Alfonso, te hago una pregunta. Como así para nosotros, toda esta generación de muchachadas, bueno, Lázaro es más No, Lázaro contemporáneo. es de la camada mía. Lázaro es más contemporáneo, que nosotros crecimos escuchando a Alfonso Saer, incluso muchos lo tomamos como referencia. Al momento del trabajo, ¿quién era cuando tú empezaste, quién era la referencia de Alfonso Saer? Bueno, en cada campo tuve uno, ¿no? En narración, mi principal referencia era Delio Amado León. Yo creo que la escuela de Delio para transmitir es una transmisión cuya manera de desempeñarse en el micrófono creó un grande de la narración como Pancho Pepe Crocker, a quien yo no Exacto. conocí, por supuesto, porque murió en el año 55, yo tenía 7, 8 años. Y Delio siguió ese camino, me gustaba mucho, me sigue gustando porque no lo olvido, Carlos Tobar Oracho, dos importantes referencias, dos estilos muy serios para transmitir. Hay quienes tienen otra manera de hacerlo, más jocosa, más rápida, más distinta. Pero en ese campo de la narración de béisbol me quedo, incluso había uno también que fue famoso en todo el continente, que tenía también la manera de transmitir así, Bob Canel. Exacto. Y de ahí, digamos que me copié y fui bajo ese estilo creando mi propia manera de transmitir, con alguna frase, con alguna manera de hacer las cosas, como la despedida de los juegos, con el cuadrangular. Del periodismo sí tuve muchos maestros en la prensa escrita, aquí en Barquisimeto, en la capital de la República. Trabajé 12 años como colaborador del Nacional, descubrí el ciclismo de manera completa. No era de planta del Nacional, pero trabajé con ellos desde que me fui del Impulso en el año 79 hasta el año 81, ¿no? Exacto. Alfonso, hablabas de esa manera seria, para muchos incluso sobria, de transmitir los juegos, pero eso no implica que se le dé un toque de emocionalidad a lo que son las transmisiones, a lo que es la manera de decir las frases. Incluso recientemente recordábamos ayer, recordábamos los 3 años del fallecimiento de 2 peloteros que marcaron una época en nuestro béisbol. Hablamos del caso de Luis Balbuena y José Castillo. Y recordamos la transmisión cuando Cardenales conquista ese 5º campeonato,
que en esa transmisión, que para muchos incluso hasta con lágrimas en los ojos recuerdan una parte que tú le haces un llamado a José Castillo y a Luis Balbuena, que a pesar de toda esa euforia, algarabía por el campeonato y esa seriedad al momento de transmitir, agregarle ese tipo de emociones, ¿cómo se hace para mezclar todo eso en un solo paquete como lo hace Alfonso Saer? Mira, cuando uno transmite sobrio, serio, con un estilo como el que yo tengo, entonces cuando tú tienes momentos importantes en un partido de pelota, tienes la oportunidad de subir. Cuando tú vas plano, cuando tú vas parejo, que transmites muy arriba todo el tiempo o muy abajo todo el tiempo, tú no tienes la oportunidad de sobresaltar, de destacar algunos momentos del juego. Entonces, la gente está oyendo un juego de pelota y sabe cuando hay un momento importante porque yo subo. Hago otro tipo de transmisión en ese momento, le imprimo la emoción. Entonces es cuestión digamos que, una manera de narrar que vas puliendo con el tiempo, ¿no? Hasta que llega el momento en que tienes tu propio estilo. Yo recuerdo mucho que don Néstor López, que era el compañero de transmisiones durante toda la vida de Tobar Bracho, a mí no se me olvida nunca que un día me vio en el parque universitario y me dijo, mira muchacho, era un señor gordo, no sé si tú lo conociste, Lázaro. Compañero inseparable. Me dijo, mira muchacho, te he estado escuchando los últimos días aquí en Caracas. Un día te pareces a Delio Amado. Un día te pareces a Carlos Tobar Bracho. ¿Cuándo te vas a parecer a Alfonso Saer? No se me olvida nunca ese tipo de comentario que me hizo. Me estaba diciendo con eso, haz tu propio estilo. Crea tu propio estilo. Y eso creo que es algo que todos debemos marcar. Pero hablando ya de tu propio estilo, de tu legado, Alfonso, sabemos que ya ese legado familiar se está tomando los pasos, porque ya también está contigo acompañándote en las transmisiones tu hijo, que Alfonso Saer Gómez, Alfonsito para los que le tenemos confianza, y que ya también está haciéndose sus propios pasos en el medio. ¿Qué le has dicho tú, Alfonso, en esto? Porque se ha convertido también en tu llave de transmisiones al momento del circuito de Cardenales. ¿Qué es lo que le has dicho tú, Alfonso, para que también, obviamente, siguiendo todo el legado que tiene Alfonso Saer, pero que Alfonso Saer sea ya también Alfonso Saer Gómez en este caso? Él desde muy pequeño, desde 6, 7 años, comenzó a enamorarse de la profesión. Yo nunca lo he incentivado para que siga este camino. Yo siempre pensé que él sea ingeniero, abogado, profesor, médico, lo que él quiera, pero no lo que yo quiera hacer, lo que yo quiera que él sea. Y él comenzó incluso a hacer un boletín de prensa por su cuenta, lo imprimía desde los 7 años y se lo entregaba a todos los muchachos, a todos los periodistas en el palco de prensa. Y se fue gestando, se fue haciendo prácticamente sin mi ayuda. Obviamente vienen las correcciones, las sugerencias, los consejos, pero él siempre ha estado preocupadísimo por hacerse él mismo su propia carrera, hacer un desempeño brillante, es muy preocupado. Le dieron la oportunidad, se la dio Carlos Alberto Hidalgo. Yo nunca he querido aprovechar mi nombre para que él llegue a un sitio, que llegue por méritos propios, porque así es como debe ser. Y a él lo ayudó mucho, por ejemplo, un maestro cuando estuvo aquí como comentarista a mi lado, que era también una especie de gerente del circuito, Carlos Alberto Hidalgo, un gran comentarista, gran amigo, y fue quien le inyectó lo que a él le faltaba para hacer lo que es ahora. Está comenzando, él tiene 26 años, pero definitivamente pues lo veo por buen camino, y lo más importante es que la gente en la calle me habla bien de él y lo felicita. Sí, y eso es lo importante, sobre todo porque sabemos que esa separación y ese legado familiar que tienen van por buen camino. Alfonso, obviamente, haciendo su nombre aparte, pero a su vez también respetando lo que es lo que has dejado tú primero como su padre y luego como profesional en esta región. Alfonso, has pasado mucho, has transmitido muchos eventos, muchos partidos de béisbol, muchas carreras ciclísticas, eventos polideportivos.
Pero en esta parte de tu vida, cuando digamos que estamos ya empezando el segundo tercio del séptimo inning de tu vida todavía, para hablar un término de béisbol, ¿qué le falta a Alfonso Saer hacer en esta carrera o en su vida? Mira, yo me siento muy satisfecho en todos los órdenes fundamentales de la vida. Primero, con mi familia, me siento que he alcanzado a través de ellos, de su empeño propio cada uno, lo que yo me propuse cuando les empecé a dar la formación respectiva. 2 de mis hijas son médicos, otra de mis hijas es profesora de música, otra de mis hijas, son 4 en total, es licenciada en administración, y Alfonso, que es el único varón, ya ustedes saben por dónde va. Desde el punto de vista profesional, tú hablaste del séptimo inning, yo no sé si estoy en el séptimo, el octavo o el noveno, no sé en cuál estaré, porque la gente se asombra, hay gente que tiene 60 años y me dice, yo lo escuchaba cuando estaba pequeño, que yo comencé a los 17 años. Entonces, no sé hasta dónde me dará cuerda, me dará chance, me dará licencia Dios, y me dará también la licencia a la Divina Pastora para continuar. Yo digo que mientras estén la voz, la mente y la vista en condiciones, ahí estaremos, ¿no? Y eso es lo que iba también a la siguiente pregunta, a la siguiente fase. Sé que como me acabas de responder, mientras todo esté al día, vamos a seguir estando, pero en caso tal, Alfonso ya ha planificado o ha pensado si en una vida después del béisbol, y si la hay, o después de la transmisión, después del periodismo, ¿quién sería, digamos que uno de los candidatos a tomar ese mando en el puesto del palco de transmisiones de los Pájaros Rojos? Bueno, yo creo que mi hijo tiene la oportunidad de ser un buen narrador. Él tiene el léxico, tiene voz, tiene conocimientos y sobre todo tiene la dedicación, el empeño, la intención, las ganas de hacerlo. Exacto. Ojalá consiga la buena pro de quienes son los que en definitiva pueden ordenar que él entre en ese campo de la narración. Ya lo ha hecho en algunos partidos brevemente y yo creo que sí puede hacerlo. Esto es difícil porque cualquiera puede hablar por radio. Hablar bien por radio es otra cosa, hacer las cosas bien. Yo siempre le digo a las generaciones, porque me invitan a conferencias, a charlas, a conversatorios, y a los muchachos, así como tú, que estás iniciando con mucha brillantez una carrera periodística, tanto en prensa como en radio, como en televisión, les digo, cuiden el léxico, cuiden la palabra, cuiden la pronunciación, cuiden la dicción, cuiden el uso, valoren el idioma, porque no es ser periodista de béisbol o de cualquier actividad, de fútbol, de cualquier deporte, llenarse de conocimientos y de estadísticas y que tú le nombres a alguien y diga nació tal fecha y esto, ya le echas el cuento completo. Eso es importante, pero la manera como tú le digas a la gente qué es lo que la gente quiere saber, eso es darle sustancia en lo que tú haces. Al contenido. Darle sustancia al contenido y hablar con base y propiedad, y obviamente en un idioma, o no en un idioma, sino de una manera en que la gente te entienda. Y hablando de eso, de la importancia del léxico, nuestro compañero del diario El Informador, Anderson Piña, ayer conversando que venías para acá, él me hace una pregunta curiosa, más que todo capciosa. ¿Por qué si Cardenales, en este caso es un nombre en plural, se tiene la recurrencia, tanto que lo hace Alfonso y ya lo hacemos todo por naturaleza, a Cardenales no se le dicen los Cardenales, sino el Cardenales de Lara? ¿De dónde viene ese ámbito? Bueno, se le dice el Cardenales porque te refieres al equipo. Igual se dice el Caracas, no se dice los Leones. Los Leones, sí puede decir los Leones, pero si va a decir el Caracas, dice los Leones del Caracas. O nunca dices la Caracas. Exacto. Dice el Caracas, dice el Magallanes. Entonces dice el Cardenales porque te refieres a un equipo. Entonces sí, entonces ya... También puede decir los Cardenales de Lara, pero ya no lo estás tratando como equipo, sino como grupo. Exacto, exacto, como grupo asociado al masculino, digámoslo así. Exactamente. Sí, entonces ya respondiendo ya a la duda que nos dejó nuestro compañero que me dijo ayer, pregúntale por qué pasa esto. Y hablando de eso, de ese tipo de pronunciación, vamos a recordar una de las narraciones también más emotivas que se ha tenido y más reciente de Alfonso Saer con lo que fue la conquista
de ese sexto campeonato, esa final hace par de temporadas ante los Caribes de Anzoátegui. Ese video nos lo mandó Memo Antique, que por cierto ya se ha recuperado. Y ayer nos alegramos también porque escuchamos a Roger también. Sí, es que pasó el vendaval del Sí. COVID por el circuito y nos dejó temblando a todos. Sí, y esperemos que pronto también se incorpore Ignacio, que también lo vimos ahí en Ignacio el... es el que falta, sí. Lo que pasa es que vive en Caracas y le ha costado un poquito porque la familia también está enferma, ¿no? Sí, entonces esperemos que volver a tener a ese equipo completo de vuelta ya para este final de temporada que se viene, que por cierto vamos a hablar un poquito rápidamente. ¿Cómo ve Alfonso Saer actualmente a este Cardenales de Lara, que si bien es cierto ha estado un poco tambaleante entre la parte media y la parte alta del campeonato, pero que ya se perfila como uno de los 5 ocupantes de esos puestos hacia el round robin? Bueno, mira, Alberto, si este equipo logra que William Contreras, Gabriel Moreno y Ali Sánchez se mantengan hasta el final, el equipo tiene cara de campeón. Un round robin es mucho más difícil que un enfrentamiento directo con semifinales y finales, pero yo creo que hay un equipo formidable para intentar otra vez llegar por lo menos a la final. Y si no está Caribes, que yo creo que es el equipo que hay que cuidar más, porque si atropella y clasifica va a ser difícil ganarle, porque es un equipo que batea mucho, Lara tendrá una gran oportunidad. Hay un equipo muy compacto, muy cohesionado, el mejor picheo de la liga, y cuando tú tienes el mejor picheo, Baja muy adelantado. quiere decir que tienes la mejor oportunidad. Sí, y eso es lo que estamos viendo de Cardenales, que con 4 victorias más, quizás es la matemática que saca uno en la temporada. Cardenales ya pudiera estar asegurando su cupo al Sí, yo round creo que robin. con 25 se clasifica. Sí, y por cierto, hablando ya de ese tema, otra de las preguntas, se viene una posible celebración de la Serie del Caribe nuevamente en Barquisimeto para el 2023. Ya la alcaldía dice que se está moviendo en ello, y todavía la Confederación del Caribe lo ha anunciado. Por cierto, Confederación la cual también te ha reconocido a ti, Alfonso, hace par de años te dio un reconocimiento. Le gustaría, creo que está de más, pero me gustaría preguntarle, ¿le gustaría a Alfonso Saer, creo, digamos, coronar la cereza del pastel transmitiendo una Serie del Caribe en Barquisimeto y con Cardenales de Lara? Sí, sería extraordinaria experiencia. Lamentablemente no se nos dio por circunstancias que todo el mundo conoce, situación país, no se pudo celebrar la Serie del Caribe en el año 2020. En el En 2019 el 2019, también. exactamente en el no, 2019. Y nos enteramos el mismo día que Cardenales quedó campeón, que nos habían quitado la Sí, sede. había una circunstancia muy particular que ya todo el mundo sabe cómo se encontraba el ambiente político en el país. Ojalá Barquisimeto tiene esa deuda pendiente con el público y la Confederación tiene esa deuda pendiente con Barquisimeto. Ya, Alfonso, para cerrar, vamos a entrar en nuestra sección de preguntas rápidas, conociendo un poquito más a Alfonso Saer. Alfonso, ¿comida favorita? La que hace tu abuela, espagueti. Bueno, ahorita vamos para allá. Ya eso está anotado en el line-up. Ya eso está listo. La mejor noticia. Ya eso está listo. Eso está en el line-up. ¿Artista favorito? Pedro Infante. ¿Tuviste la oportunidad de verlo aquí en Barquisimeto alguna vez? No, yo estaba muy pequeño cuando
Cuando Infante murió yo tenía 10 años, no tuve la oportunidad. Que recientemente había también visitado la ciudad de Barquisimeto. Sí, sí. ¿Qué fuese Alfonso Saer si no fuese periodista? Si no estoy seguro? Médico. Ya estaba todo planificado para estudiar medicina. Sí, lo que pasa es que tenía unas vallas muy difíciles en bachillerato y no pude. Para finalizar, Alfonso, un mensaje a toda esa fanaticada, ese fervor del larense que ha estado muy pendiente a lo largo de tu carrera y que siempre pregunta, en dado caso, qué pasa con Alfonso Saer a veces que en unos innings que no está y ha estado siempre preguntan por ti, Alfonso. Bueno, mira, a través de este medio tan querido, una institución periodística como el diario El Informador, me satisface mucho dirigirme al público de Lara, de Venezuela, y ahora cuando uno habla por un micrófono, por una cámara, también se está refiriendo a la gente en todo el planeta. Yo ahora digo cuando presento la transmisión, oyentes de todo el planeta. Porque los escuchan a través de la página web. Exactamente, entonces tengo la oportunidad que me brinde El Informador de darle este abrazo a través de este medio a toda la gente que me quiere, que me escucha, que me sigue, que me ha respaldado y que es mi razón de ser después de Dios y la Virgen y la familia, la gente, los amigos, el trato que recibo en la calle, eso es realmente invalorable. Un cordial saludo, un abrazo para esta institución que me ha invitado para este programa, este periódico, hoy en día pues llegando de otra manera al público, ha sido gran parte de lo que significan los medios para esta ciudad y para el país. Nosotros de esta manera despedimos a Alfonso Saer y agradecerle por acompañarnos con nosotros. Y se terminó el juego. Ahí se terminó este podcast, capítulo número 9. Síganos a través de nuestras redes sociales, El Informador Venezuela, nuestra página en YouTube, @elinformadorve, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos.